Lección 1. Búsqueda de artículos para el hogar. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de la nueva tienda de artículos para el hogar que acaba de abrir? No, no lo he hecho. ¿Dónde está ubicado? Está a solo unas cuadras, cerca de la cafetería. Tenía la intención de comprobarlo. Oh, suena como un gran lugar para encontrar nuevas piezas de decoración. Exactamente. Estoy buscando unos cojines nuevos y quizás uno o dos bonitos jarrones. Lo mismo aquí. A mi sala de estar le vendría bien un poco de arreglo. Bueno, ¿qué te parece si vamos juntos para allá? Podríamos pasar un día así. Me apunto. Podemos echar un vistazo, tal vez comer algo después. Suena perfecto. Apuesto a que tienen todo tipo de artículos únicos y asequibles. Me emociona ver lo que tienen. Comprar artículos para el hogar es una de mis cosas favoritas. El mío también. Hay algo satisfactorio en encontrar la cosita perfecta para tu espacio. Definitivamente. Además, es una excelente manera de inspirarse y probar nuevas ideas de decoración. Absolutamente. ¿Nos vamos entonces? Estoy listo para buscar algunos tesoros de artículos para el hogar. Vamos a hacerlo. Va a ser divertido. Presiento que vamos a encontrar auténticas joyas. Lección 2. Variedad de verduras. Buenos días, Anna. He estado leyendo sobre los beneficios de comer más verduras. ¿Sabías eso? No, no lo hice. ¿Cuáles son las principales ventajas de incorporar más verduras a nuestra dieta? Bueno, para empezar, las verduras están repletas de vitaminas y minerales esenciales. Eso es cierto, cosas como la vitamina C, el potasio y la fibra, ¿verdad? Exactamente. Y son bajos en calorías, por lo que pueden ayudar a controlar el peso. Ah, ya veo. Así que son una excelente manera de sentirse satisfecho sin consumir muchas calorías adicionales. Definitivamente. Además, la fibra de las verduras ayuda a la digestión e incluso puede reducir el colesterol. Vaya, no sabía que las verduras tenían tantos beneficios para la salud. ¿Cuáles son algunas buenas opciones para probar? Las verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada son fantásticas. El brócoli y las zanahorias también son muy nutritivos. También me encantan las coles de Bruselas asadas. Tienen un delicioso sabor a nuez. De acuerdo. Y no te olvides de las verduras versátiles como el calabacín y los pimientos morrones. Tienes razón, las opciones son infinitas. Definitivamente debería intentar comer más variedad. Absolutamente. Mezclarlo con diferentes verduras mantiene las cosas interesantes y asegura que obtengas una amplia gama de nutrientes. Estoy convencido. Me aseguraré de incorporar más verduras en mis comidas. Genial, Anna. Tu cuerpo te lo agradecerá. Comer sano tiene muchos beneficios maravillosos. Me entusiasma explorar nuevas recetas vegetarianas y encontrar algunas nuevas favoritas. Gracias por la inspiración. Es un placer. Siempre que quieras hablar más sobre alimentación saludable,
Estaré encantado de hablar. Lección 3. Aventuras acuáticas. Hola, Anna. Acabo de charlar con unos amigos sobre sus experiencias de natación. ¿Sabías que muchos de ellos han tomado clases de natación? Oh, ¿en serio? Es interesante. No sabía que a muchos de tus amigos les gustaba nadar. Sí, es bastante guay. Algunos de ellos incluso se han convertido en socorristas certificados. Vaya, eso es impresionante. Ser socorrista parece un trabajo muy responsable. Definitivamente. Tienen que pasar por una amplia formación para aprender todos los protocolos de seguridad y las técnicas de rescate. Apuesto a que eso requiere mucha dedicación y trabajo duro. La natación debe ser una gran parte de sus vidas. Seguro. Les apasiona mucho y pasan mucho tiempo en el agua. Me lo puedo imaginar. La natación es una habilidad muy versátil. Puedes usarla para hacer ejercicio, recrearte o incluso como profesión. Exactamente, y es una excelente manera de mantenerse activo y saludable, especialmente durante los meses de verano. Estoy de acuerdo, quizá debería considerar la posibilidad de tomar clases de natación yo mismo. Podría ser un nuevo pasatiempo divertido. Creo que es una gran idea. Nunca es demasiado tarde para aprender. Estoy seguro de que lo aprenderás muy rápido. Sí, me inspiro escuchando las historias de todos tus amigos. Suena muy gratificante. Lo es. Y lo mejor es que puedes hacerlo en cualquier lugar donde haya una piscina o un lago. Tan práctico. Eso es cierto, muy bien, estoy convencido. Voy a estudiar la posibilidad de apuntarme a algunas clases. Gracias por la recomendación. Genial. Me alegro de haber podido ayudarte a inspirarte. Cuéntame cómo te va cuando empieces. Lo haré. Tengo ganas de sumergirme. Juego de palabras. Ja, 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 muy buena. Espero escuchar todo sobre tus aventuras acuáticas. Lección 4. Delicias de celebración. Hola Anna, he estado pensando en organizar una pequeña reunión pronto. ¿Alguna idea para un tema u ocasión divertida? Oh, una celebración. Hay tantas posibilidades. ¿Qué tipo de evento tienes en mente? Bueno, mi cumpleaños se acerca el mes que viene, pero también estaba pensando en una fiesta de inauguración ya que me acabo de mudar a un nuevo lugar. Una combinación de inauguración de casa y cumpleaños es una gran elección. Estoy seguro de que te divertirás celebrando ambos. Sí, pensé que podría ser una buena excusa para reunir a todos mis amigos. Además, me emociona presumir de las nuevas viviendas. Apuesto a que sí. Mudarse a una nueva casa siempre es un hito emocionante. ¿Has empezado a planificar alguna decoración o actividad? Aún no, pero estoy abierto a sugerencias. Quiero que sea una fiesta realmente memorable. ¿Qué tal un divertido tema tropical? Podrías hacer camisas hawaianas, liras y cócteles afrutados. Oh, me gusta esa idea. Sería perfecto para el clima de verano. Y me imagino perfectamente que mis amigos se están metiendo en el ambiente isleño. Absolutamente.
E incluso puede disfrutar de una comida al estilo luau con piña asada, arroz con coco y pollo a la parrilla. Suena delicioso. Me entra hambre solo de pensarlo. Ja, 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 bueno, tendrás que asegurarte de guardarme un plato. Estaré encantado de ayudarte a organizarlo todo. ¿De verdad? Sería increíble, Anna. Definitivamente me vendría bien una mano extra con toda la planificación. Por supuesto. Será muy divertido celebrar tu gran día con estilo. Dime qué puedo hacer para ayudarte. Eres el mejor. Lo agradezco mucho. Esta fiesta va a ser inolvidable, puedo sentirlo. Estoy seguro de que lo será. Tus invitados tienen suerte de tener un anfitrión tan atento como tú. Oh, caramba. Bueno, hago lo que puedo. No puedo esperar a ver cómo funciona todo. Lección 5. Echar una mano. Hola Anna, ¿puedo preguntarte algo? Claro, John, ¿qué pasa? Bueno, mi padre lo está pasando mal últimamente, y he estado intentando ayudarlo en lo que puedo. Oh, lamento oír eso. Es genial que me apoyes tanto. Sí, no me importa en absoluto. Siempre ha estado ahí para mí, así que estaré encantado de devolverle el favor. Es realmente admirable, John. Estoy seguro de que realmente aprecia que te tomes el tiempo para ayudar. Espero que sí. Solo quiero asegurarme de que sepa que lo apoyo, ¿sabes? Absolutamente. La familia es muy importante y es maravilloso que tengáis una relación tan estrecha. Definitivamente. Y para ser honesto, me parece que ayudarlo también ha sido bueno para mí. Oh, ¿cómo es eso? Bueno, me da un sentido de propósito, y es muy gratificante verlo empezar a sentirse mejor. Ese es un punto muy bueno. Ayudar a los demás también puede ser una experiencia muy positiva para quien da. Exactamente. Me siento más conectada con él y, en general, eso me ha mejorado el humor. Eso es increíble, John. Es increíble cómo los actos de bondad pueden tener un efecto dominó. Seguro. Y lo mejor es que ni siquiera me importa hacer cosas por él. Viene de forma natural. Es tan reconfortante escuchar eso. Tu relación con tu padre es claramente muy especial. Lo es, y estoy agradecido por ello todos los días. Ha sido un increíble modelo a seguir para mí. Es maravilloso, John. Estoy seguro de que tu padre está igualmente agradecido de tenerte de su lado. Espero que sí. Al final del día, me alegro de poder estar ahí para él, ¿sabes? Absolutamente. Está claro que sientes un cuidado profundo y genuino por tu padre. Es realmente admirable. Gracias, Anna. Agradezco mucho que me hayas dejado hablar con entusiasmo sobre esto. Significa mucho. Por supuesto, John. Ha sido un placer oír hablar de tu vínculo especial. La familia es muy importante. Tienes razón en eso. Tengo suerte de tener a alguien como él en mi vida.
Lección 6. Bromas y prejuicios. Buenos días, Anna. ¿Puedo pedirte tu opinión sobre algo? Por supuesto, John. ¿Qué tienes en mente? Bueno, últimamente he escuchado algunos chistes que me molestan mucho. ¿De qué tipo de bromas hablas? Son de los que se burlan de las diferentes razas. Simplemente no me parecen graciosos en absoluto. Ya veo. Ese tipo de bromas pueden ser muy hirientes e insensibles. Exactamente. No está bien bromear sobre la raza o el origen étnico de alguien. Estoy totalmente de acuerdo. Los prejuicios raciales nunca son aceptables, ni siquiera en forma de humor. Gracias. Me alegro de que sientas lo mismo. No entiendo por qué la gente piensa que esos chistes están bien. Desafortunadamente, algunas personas no se dan cuenta de lo dañinas que pueden ser ese tipo de bromas. Puede que piensen que están haciendo tonterías, pero están perpetuando estereotipos dañinos. Es un buen argumento. Supongo que no ven el panorama general. Exactamente, es importante educar a las personas y ayudarlas a entender por qué esos chistes son tan problemáticos. Definitivamente. Empezaré a decirlo en voz alta cuando escuche ese tipo de bromas. Es una gran idea, John. Alzar la voz y desafiar ese tipo de comportamiento es muy importante. Estoy de acuerdo, solo quiero hacer mi parte para hacer del mundo un lugar más inclusivo y respetuoso. Es una meta maravillosa, John. El mundo necesita más personas como tú que estén dispuestas a luchar contra los prejuicios. Gracias, Anna. Agradezco que me escuches y compartas tus opiniones sobre esto. Por supuesto, John. Siempre me alegra hablar de temas importantes como este. Es una conversación que todos necesitamos tener. Definitivamente. Me alegro de que estemos en sintonía con respecto a esto. Yo también sigamos difundiendo el mensaje de aceptación y comprensión. Absolutamente. Estoy listo para hacer mi parte. Lección 7. Maravillas antiguas. Hola Anna, ¿sabías que la Gran Muralla China se construyó hace más de 2000 años? ¿De verdad? No tenía ni idea de que era tan viejo. Eso es increíble. Sí, es una de las hazañas de ingeniería más impresionantes de la historia de la humanidad. Lo que me parece fascinante es que los chinos se vieron obligados a trabajar en la pared. Exactamente, se reclutaron ejércitos enteros y miles de trabajadores para construirlo. Y construyeron estas fortalezas y torres de vigilancia grandes y pequeñas a lo largo del camino. Absolutamente. La pared estaba cuidadosamente vigilada para evitar invasiones desde el norte. Debe haber sido una tarea inmensa. ¿Cuánto tiempo tardó en completarse? Se estima que la muralla se construyó a lo largo de varios siglos, a la que se sumaron varias dinastías. Vaya, eso es increíble. La dedicación y la mano de obra necesarias son asombrosas. Seguro. No es de extrañar que la Gran Muralla sea considerada una de las maravillas del mundo antiguo.
Me encantaría visitarlo algún día y pasear por las murallas. Debe ser impresionante. Definitivamente. Pensar en toda la historia que se ha desarrollado allí es simplemente extraordinario. Estoy de acuerdo, la Gran Muralla es un verdadero testimonio de la determinación y la ingeniería humanas. Absolutamente. Me alegro de que hayamos podido charlar sobre esta fascinante parte de la historia. Lección 8. Mantenerse motivado. Hola, Anna. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, John. ¿Qué tienes en mente? Bueno, he estado intentando progresar en una meta personal, pero estoy empezando a perder la motivación. Ya veo. Puede ser muy difícil mantenerse motivado, especialmente con objetivos a largo plazo. Exactamente, me preguntaba si tendrías algún consejo para mantener ese impulso. Bueno, he descubierto que establecer hitos pequeños y alcanzables a lo largo del camino puede ser muy útil. Es una buena idea. He estado intentando ir paso a paso, pero a veces siento que no estoy progresando lo suficiente. Lo entiendo. Es importante celebrar esas pequeñas victorias, aunque no parezcan tan importantes como el panorama general. Ese es un punto muy bueno. Probablemente debería ser más consciente de reconocer mi progreso, incluso si es gradual. Absolutamente. Y no seas demasiado duro contigo mismo si tienes reveses. Todo eso es parte del proceso. Tienes razón, tiendo a ser bastante duro conmigo mismo, lo que probablemente no ayude. Es fácil de hacer, pero trata de ser amable contigo mismo. Los contratiempos son una oportunidad para aprender y ajustar tu enfoque. Lo tendré en cuenta. ¿Qué más recomendaría para mantenerse motivado? Bueno, puede ser muy útil tener un socio responsable o alguien con quien puedas hablar con regularidad. Es una idea genial. Tal vez pueda encontrar a un amigo o familiar que esté trabajando para lograr un objetivo similar. Exactamente. Contar con ese apoyo y aliento adicionales puede marcar una gran diferencia. Definitivamente lo investigaré. Gracias por las útiles sugerencias, Anna. Por supuesto, John. Siempre me alegra compartir lo que me ha funcionado. Avísame si necesitas algún otro consejo. Te lo agradezco. Me aseguraré de hacerte saber cómo va. Suena bien, estoy a favor de que sigas progresando en tu objetivo. Gracias, Anna. Significa mucho contar con tu apoyo. Lección 9. Cocinar creativamente. Buenos días, Anna. ¿Puedo preguntarte sobre algo que cocinaste recientemente? Por supuesto, John. Hice un salteado delicioso el otro día. Oh, eso suena genial. ¿Qué ingredientes usaste? Bueno, empecé con un poco de tofu, añadí una variedad de verduras frescas y luego lo sazoné todo con aceite de sésamo. Tofu y verduras. Es una combinación bastante saludable. Definitivamente.
Intento incorporar más proteínas de origen vegetal y productos frescos en mis comidas. Eso es impresionante. ¿Tienes una receta de salteados favorita o la mezclas? De hecho, me gusta cambiarlo. Me parece que experimentar con diferentes ingredientes hace que sea interesante. Puedo ver el atractivo de eso. ¿Qué otras cosas has probado en tus salteados? Oh, todo tipo de cosas. He usado de todo, desde champiñones y pimientos hasta tirabeques y castañas de agua. Vaya, es una gran variedad. ¿Tienes alguna verdura o proteína favorita para consumir? Es una pregunta difícil. Me gusta mucho el sabor y la textura del tofu, pero también me encanta la versatilidad de los hongos. Interesante. No tengo mucha experiencia cocinando con tofu, pero me intriga. Es muy fácil trabajar con él y adquiere los sabores de cualquier cosa con la que lo combines. Deberías probarlo. Puede que tenga que hacerlo. ¿Tienes algún consejo para cocinar el tofu con éxito? Definitivamente. Recomiendo presionarlo para eliminar el exceso de humedad y luego dorarlo o hornearlo para obtener un exterior agradable y crujiente. Es bueno saberlo. Tendré que tenerlo en cuenta cuando lo intente. Absolutamente. Y no tengas miedo de experimentar con diferentes adobos o condimentos. Esa es la mitad de la diversión de cocinar. Me gusta ese enfoque. Mantener la mente abierta y probar cosas nuevas. Exactamente. Cocinar debe ser una aventura, no una tarea. Agradezco que hayas compartido tu experiencia en salteados, Anna. Definitivamente me has inspirado a ser un poco más creativa en la cocina. Lección 10. Servicio de mesa. Disculpe, ¿puedo llamar su atención un momento? Por supuesto, ¿cómo puedo ayudarlo? Esperaba hacer un pedido para almorzar. ¿Tienes unos minutos para tomarlo? Por supuesto, estaré encantado de aceptar tu pedido. ¿Qué puedo hacer por ti? Genial, déjame echar un vistazo al menú. La ensalada de pollo a la parrilla suena deliciosa. Una elección excelente. ¿Quieres algo más con eso? Quizás también una guarnición de verduras asadas. ¿Y podrías darme agua para beber? Estupendo, haré ese pedido ahora mismo. ¿Quieres que saque el agua primero? Sería fantástico, gracias. Agradezco que se haya tomado su tiempo. No hay problema en absoluto, es un placer. Te daré esa agua en un momento. Maravilloso, lo espero con ansias. Avísame cuando la comida esté lista. Lo haré. Haré tu pedido tan pronto como esté recién salido de la parrilla. Siéntate bien y volveré enseguida. Suena bien, agradezco su atento servicio. Mi trabajo es asegurarme de que tengas una excelente experiencia gastronómica. Regresaré en un instante con tu agua. No tengo ninguna duda. Hasta ahora estás haciendo un trabajo maravilloso. Lección 11. Avances tecnológicos.
Buenos días, Anna. ¿Te has mantenido al día con las últimas noticias de tecnología? Buenos días, John. De hecho, lo he hecho. Los avances que se están produciendo son bastante fascinantes. Estoy de acuerdo. Es increíble lo rápido que evoluciona la tecnología en estos días. Absolutamente. El ritmo de la innovación es ampliamente impresionante. Seguro. ¿Cuál es el último avance que te ha llamado la atención? Bueno, he estado leyendo sobre estos nuevos asistentes de inteligencia artificial que pueden entablar conversaciones naturales. Ah, sí, esos ayudantes virtuales son bastante impresionantes. El procesamiento del lenguaje natural es muy avanzado. De hecho, y las aplicaciones potenciales son infinitas. Imagina tener un asistente personal como ese. Definitivamente. Sería como tener un compañero experto al alcance de la mano. Exactamente, y la IA es cada vez más inteligente y capaz. Sin duda. Tengo curiosidad por ver qué otra tecnología innovadora hay en el horizonte. Yo también, el futuro va a ser un lugar emocionante con todas estas innovaciones. No podría estar más de acuerdo. Es realmente un momento extraordinario para estar vivo. Absolutamente. La tecnología está transformando verdaderamente el mundo que nos rodea. Es un momento de progreso increíble. Me muero por ver lo que viene después. Lección 12. Mejoras en las líneas aéreas. Disculpa, Anna, ¿tienes un momento para hablar sobre las mejoras de las aerolíneas? Claro que sí, Ion. Estaré encantado de proporcionarte alguna información al respecto. Genial. Esperaba cambiar mi billete a clase ejecutiva para un próximo vuelo. Ah, ya veo. Bueno, el costo de la mejora puede variar bastante según la aerolínea y la ruta. Me lo imaginé. ¿Tiene una idea general de las tarifas de actualización típicas? Realmente depende, pero yo diría que la mayoría de los vuelos nacionales oscilan entre $100 y $300. Está bien. Es un poco más de lo que esperaba. ¿Hay alguna manera de conseguir una oferta mejor? Bueno, una opción es buscar tarifas de clase ejecutiva con descuento en lugar de una mejora. Ah, ya veo. Es una idea interesante. ¿Cuál es la diferencia ahí? Los billetes de clase ejecutiva con descuento a veces son más baratos que subir de categoría a una tarifa económica. Interesante. Tendré que investigar eso. Y el espacio extra para las piernas está incluido, ¿verdad? Sí, absolutamente. La clase ejecutiva ofrece asientos mucho más espaciosos y cómodos. Eso es genial. El espacio adicional para las piernas sería una verdadera ventaja en un vuelo largo. Definitivamente. Marca una gran diferencia en términos de comodidad y experiencia a bordo. Estupendo. Creo que estudiaré la posibilidad de reservar un billete de clase ejecutiva con descuento en ese momento. Parece un gran plan. Avísame si necesitas ayuda para encontrar la mejor oferta. Te lo agradezco. Gracias, Anna. Me has ayudado mucho al explicar las opciones.
Lección 13. Encontrar la verdadera vocación. Buenos días, Anna. Últimamente he estado pensando mucho en las trayectorias profesionales de las personas. ¿Qué te hace reflexionar sobre ese tema, John? Bueno, leí este artículo sobre Norman Bethune, el famoso médico canadiense. Me hizo reflexionar sobre cómo las personas descubren el verdadero trabajo de su vida. Es un tema intrigante. ¿Qué decía el artículo sobre el viaje de Bethune? Aparentemente, probó suerte en todo tipo de cosas antes de que finalmente reconociera su verdadera vocación en la medicina. Interesante. Me imagino que es una experiencia común para muchas personas. Definitivamente. Puede llevar tiempo y exploración descubrir dónde están realmente nuestras pasiones. Absolutamente. No siempre conocemos nuestro propósito de inmediato. Exactamente, Bethune pareció tener problemas con eso durante un tiempo antes de que hiciera clic. Pero una vez que encontró su vocación en la medicina, pudo causar un gran impacto, ¿verdad? Absolutamente. Se convirtió en un reconocido médico y humanitario. Esa es una buena lección. Vale la pena perseverar para descubrir nuestro verdadero trabajo. Definitivamente. No todo el mundo lo encuentra de inmediato, pero el viaje puede ser muy gratificante. Estoy de acuerdo, el proceso de autodescubrimiento es muy importante, aunque no sea lineal. Bien dicho. Me hace preguntarme sobre mi propio camino y sobre lo que podría haber ahí fuera para mí. Estoy seguro de que seguirás explorando y descubriendo más sobre tu verdadera vocación, John. Espero que sí. Es una perspectiva emocionante, aunque lleve algún tiempo. Absolutamente. La búsqueda es la mitad de la aventura, en mi opinión. No podría estar más de acuerdo, Anna. Esta ha sido una discusión que ha hecho reflexionar. Lección 14. Mudarse. Buenos días, Anna. Oh, sí, me mudé la semana pasada. Aún me estoy acostumbrando a la nueva casa. Hola, John. Oh, qué emocionante. ¿Cómo te trata la nueva casa hasta ahora? Ha sido un ajuste, pero poco a poco me estoy adaptando. La distribución es un poco diferente a la de mi antiguo apartamento. Me lo puedo imaginar. Mudarse puede ser un gran cambio. ¿Cuál es la mejor parte de la nueva casa hasta ahora? Bueno, la cocina es mucho más grande, lo cual es genial ya que me encanta cocinar. Y el balcón da un pequeño parque encantador. Ah, eso suena maravilloso. Tener espacio extra y una bonita vista debe ser muy agradable. Definitivamente. Aunque, debo decir, desempacar todas esas cajas ha sido un trabajo duro. Apuesto a que sí. Mudarse siempre es una tarea ardua. ¿Ya has tenido tiempo de explorar el vecindario? Un poquito. He encontrado una pequeña cafetería estupenda a la vuelta de la esquina que hace un capuchino increíble. Oh, un nuevo café favorito, siempre es una buena señal cuando te mudas a un lugar nuevo. Absolutamente. Es una de las primeras cosas que busco cada vez que me mudo. Pensamiento inteligente.
Bueno, me alegro mucho de que la transición vaya bien en general. Avísame si necesitas ayuda para desempacar o instalarte. Te lo agradezco mucho, Anna. Puede que acepte esa oferta pronto. Lección 15. Downtown Finds. Hola, Anna. Me preguntaba si tienes alguna recomendación de tiendas de ropa en el centro. Hola, John. Por supuesto, normalmente encuentro buenas opciones en esa pequeña boutique de Main Street. Ah, sí, creo que sé de quién estás hablando. ¿Qué lo hace tan bueno? El propietario tiene un gran ojo para las piezas únicas y de calidad. Y los precios son realmente razonables. Eso suena perfecto. Estoy buscando unas camisas nuevas y quizás una bonita chaqueta. Bueno, estoy seguro de que encontrarás algunas opciones fantásticas allí. La selección también cambia constantemente. Es bueno saberlo. Por lo general, me cuesta encontrar cosas que me queden bien de fábrica. Comprendo esa lucha. Este lugar es genial porque el propietario es muy servicial con las modificaciones. Oh, eso es embrague. Odio tener que llevárselo todo a un sastre después. Exactamente. Es muy práctico. Estaré encantado de acompañarte si quieres una segunda opinión. Sería fantástico, Anna. ¿Cuándo puedes ir a las tiendas? Hmm, ¿qué tal este fin de semana? Estoy libre la mayor parte del sábado si te funciona. Entonces es sábado. Agradezco mucho que me hayas ayudado con esto. Lección 16. Cowboy Connections. Hola, Anna. Tengo que compartir la historia más interesante de mi viaje a Calgary. Oh, cuéntalo. Soy todo oídos. ¿Qué pasó en tu aventura por el norte? Bueno, ya sabes cómo fui a ver ese evento de rodeo, ¿verdad? Terminé entablando una conversación con uno de los vaqueros. ¿Un vaquero de verdad? ¡Qué emocionante! ¿Cómo era él? Apuesto a que tenía algunas historias cautivadoras. Oh, tío, este tío era auténtico. Encanoso, desgastado, pero con este brillo en sus ojos. Estaba lleno de personalidad. Me lo puedo imaginar. Parece que los vaqueros siempre tienen historias fascinantes. ¿De qué hablaron ustedes dos? Me contó todo sobre la vida en el rancho, la caza de caballos salvajes, incluso sobre algunos de los dueños de negocios locales que conoce. Fascinante. Debe haber sido muy interesante tener una perspectiva privilegiada sobre la comunidad de Calgary. Definitivamente. Este chico, Weddick, fue muy amable y quería compartir sus experiencias. Herido, ¿no? Qué nombre tan único. Me encantaría saber más sobre tu conversación con él. Bueno, Weddick decía que ha trabajado con muchos de los emprendedores locales, ayudándolos en todo lo que ha podido. Es genial que esté tan involucrado en la comunidad. Los vaqueros suelen tener vínculos tan fuertes con sus ciudades natales. Exactamente. Parecía muy orgulloso de la escena empresarial de Calgary y de toda la gente trabajadora de allí.
Me lo puedo imaginar. Debe haber sido maravilloso obtener esa información local directamente de la fuente. De verdad que lo era. Estoy muy contenta de haber podido conectarme con Wedic. Me sentí como una experiencia genuina e irrepetible. Lección 17. Parrot Antics. Hola Anna, no creerás lo que me pasó hoy en el zoológico. Oh, cuéntalo. Soy todo oídos. ¿Qué tipo de aventura tuviste? Bueno, estaba paseando, viendo las diferentes exhibiciones, cuando me topé con esta enorme jaula. Una jaula enorme, ¿no? ¿Qué tipo de animal había dentro? Supongo que debe haber sido algo bastante impresionante. Esa es la cuestión, no era un animal cualquiera. Era un loro. Y tampoco era un loro común. ¿Un loro? ¿En una jaula enorme? Eso suena bastante inusual. ¿Qué hizo que este loro fuera tan especial? Esta cosa era gigantesca. Es decir, he visto loros antes, pero nunca uno tan grande. Debe haber medido más de 2 pies de altura. Vaya, ¿un loro de ese tamaño? No puedo ni imaginarlo. ¿Qué hizo cuando te acercaste a la jaula? Esa es la mejor parte. Tan pronto como me acerqué, el loro empezó a gritarme. Era como si tratara de iniciar una conversación. Ja, 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 un loro parlanchín. Apuesto a que fue toda una experiencia. ¿Qué hiciste? ¿Le respondiste? Puedes apostar que sí. Empecé a imitar sus llamadas, para ver si podíamos tener un poco de estira y encoge. De ninguna manera. ¿De verdad estás comprometida con el loro gigante? Estoy impresionado. ¿Acabasteis haciéndoos amigos? Me gusta pensar que sí, en cierto modo. Cuando me fui, ese loro y yo intercambiábamos todo tipo de graznidos y silbidos. Eso es increíble. ¡Qué encuentro único! Ojalá hubiera estado allí para ver cómo te comunicabas con el gigante plumoso. Definitivamente fue una de las experiencias más memorables que he tenido en el zoológico. Todavía me río de ese loro parlanchín. Lección 18. Horarios ocupados. Buenos días, Anna. Bueno, quería preguntarte, ¿cómo te las arreglas para incluir todo en tu día? Ah, ya sabes, se trata de encontrar un buen equilibrio. Intento mantenerme organizado y priorizar las cosas más importantes. Sí, me imagino que no es fácil. Siempre siento que nunca hay suficiente tiempo en el día para hacer todo. Háblame de ello. Entre el trabajo, las tareas domésticas, los recados y tratar de sacar algo de tiempo personal, puede resultar un poco abrumador. Definitivamente. Y luego hay que tener en cuenta cosas como el ejercicio y la socialización. Hay mucho con lo que hacer malabares. Absolutamente. Me parece que tener una rutina sólida ayuda mucho. Pero aún así, a veces surgen cosas inesperadas que lo estropean todo. Exactamente ahí es donde más me esfuerzo. No se me da bien adaptarme cuando mi agenda se interrumpe. Te escucho. Se necesita práctica, pero ser flexible es clave. De lo contrario,
Terminas estresado todo el tiempo. Tienes razón, probablemente debería trabajar en eso. ¿Algún consejo para alguien a quien le gusta tenerlo todo planeado? Bueno, una cosa que me ha ayudado es tener un poco de tiempo libre entre las actividades. De esa forma, si algo se retrasa, no me desconcierta del todo. Ah, es una idea inteligente. Deja un poco de margen de maniobra en la agenda. Tendré que intentarlo. Definitivamente. Y no tengas miedo de decir que no a veces también. Está bien que priorices tu tiempo y tus necesidades. Buen punto. Tiendo a comprometerme demasiado porque odio decepcionar a la gente. Conozco la sensación. Pero tu propio bienestar tiene que ser lo primero. De lo contrario, acabarás agotándote. Tienes toda la razón. Lo tendré en cuenta de ahora en adelante. Gracias por el útil consejo, Anna. Lección 19. Navegar por una nueva ciudad. Hola Anna, me acabo de mudar a una nueva ciudad y me resulta un poco difícil conocer gente. ¿Algún consejo? Oh, he estado ahí. Mudarse a un lugar nuevo definitivamente puede ser difícil, especialmente cuando no conoces a nadie. Pero hay maneras de hacerlo más fácil. Es reconfortante escuchar eso. ¿Qué tipo de cosas le han parecido útiles? Bueno, una cosa que realmente me ayudó fue involucrarme en la comunidad local. Me uní a uno o dos clubes y empecé a trabajar como voluntaria. Es una idea genial. ¿A qué tipo de clubes te uniste? Probé algunos diferentes, un grupo de excursionistas, un club de lectura e incluso una liga de deportes recreativos. Es una buena manera de conocer gente con intereses similares. Una liga deportiva suena divertida. Siempre estoy dispuesto a mantenerme activo. ¿Alguna otra sugerencia? Absolutamente. También descubrí que darme a conocer en las redes sociales puede ser muy útil. Únete a los grupos locales de Facebook o a meetup.com. Oh, es un movimiento inteligente. Tendré que comprobarlo. Sin embargo, definitivamente soy del tipo que prefiere la interacción cara a cara. Te escucho. Por eso también recomiendo ampliamente salir y explorar tu nueva ciudad. Asista a eventos locales, pruebe nuevos restaurantes, charle con el barista de su cafetería favorita. Oh, suena como una buena manera de hacerse una idea del ambiente local. Tendré que ser un poco más extrovertido, pero vale la pena intentarlo. Definitivamente. Y no tengas miedo de entablar conversaciones con la gente. La mayoría de las personas suelen estar felices de chatear y compartir recomendaciones. Es un buen argumento. Tiendo a ser un poco tímido, pero probablemente debería exponerme más. Exactamente, cuanto más te expongas, más cómodo te sentirás. Se trata de desarrollar esa confianza. Sabes, tienes razón. Creo que solo tengo que dar ese primer paso. Gracias por el gran consejo, Anna. Me siento mucho más preparada para abordar esto. Lección 20. Entregar paquetes. Buenos días, Anna. Esperaba que pudieras ayudarme con algo. Por supuesto, John. ¿Qué necesitas?
Bueno, tengo algunos paquetes que deben entregarse y me preguntaba si podrías echarme una mano. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. ¿Hacia dónde van los paquetes? Van a varias direcciones diferentes al otro lado de la ciudad. Puedo enviarte los detalles si fuera más fácil. Claro, eso sería genial. Envíalas y las arreglaré. Genial, muchas gracias. Agradezco mucho que te tomes el tiempo para hacer esto. No hay problema en absoluto. Siempre estoy encantado de echar una mano. ¿Cuándo necesitas que te los entreguen? Lo ideal es que lo antes posible. Los destinatarios los esperan hoy. Vale, lo tengo. De acuerdo, los traeré cuando salga más tarde. Deberían poder entregarlos en un par de horas. Eres un salvavidas, Anna. No sé qué haría sin ti.